Vamos a iniciar nuestro tiempo de meditación de la palabra del Señor. Como sabes, estamos repasando la vida, estudiando la vida de diversos personajes, algunos muy conocidos, otros quizás no tanto, pero que de todos podemos aprender. Lo más importante hacia donde nos estamos enfocando es en el trato que Dios tuvo con ellos para darle una reseteada a su vida, para darle un nuevo comienzo, y que esa vida que estaba en un nuevo comienzo pudiera servir para el propósito grande de Dios mientras Él construye la historia. Dios no ha cambiado ese patrón de relación con nosotros. Nosotros también actualmente tenemos vidas que necesitan de nuevos comienzos, de un refrescamiento, de una renovación, de un reset. También nosotros necesitamos que Dios apriete el botón y diga: es tiempo de comenzar de nuevo, es tiempo de dejar atrás ese pasado y de permitir que ese pasado esté obstaculizando la obra que yo quiero hacer a través de tu vida y el cómo quiero bendecir a otros. Hoy vamos a ver la historia de un personaje que es ampliamente conocido. Por lo tanto, no vamos a detenernos en pasajes de su vida para estudiarlo por completo. Su biografía, su perfil en la Biblia es demasiado amplio. No me alcanzaría ni hoy, ni el próximo domingo, ni siquiera todo diciembre para contar cada detalle de la vida de Moisés. Hoy quiero solamente enfocarme en 3 etapas muy marcadas de la vida de Moisés. Vamos al texto en Hebreos capítulo 11. Dice en el verso 23, Hebreos 11, 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí hay un breve resumen de la biografía de Moisés, y justamente toca allí las 3 etapas en las cuales quiero enfocarme. Quizás tú has visto esta frase que dice que los primeros 40 años de Moisés, él se creyó ser alguien, para pasar los siguientes 40 años creyéndose un don nadie, para que los últimos 40 años de su vida aprendiese a ver lo que Dios puede hacer cuando alguien se cree nadie. 3 etapas en la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años exactos, y también exactos son las 3 etapas de su vida: de los 0 a los 40 años, de los 40 a los 80 y de los 80 a los 120. Dios ordenó la vida de Moisés de una manera tan exacta que en esas 3 etapas nosotros podemos aprender el trato de Dios. Yo le he titulado a esta meditación: Moisés en el taller de Dios. Dios es allí el
el soberano, el artesano, el que usa las herramientas necesarias para darle forma a lo que Él está creando, de acuerdo a que quede a su placer, a su deseo, y sirva eso que Él está creando para sus propósitos. Vamos a ver cómo fue esto en el trato con Moisés. Tú sabes que Moisés nació en una época difícil. El pueblo ya había vivido muchos años de esclavitud, de opresión en Egipto. Ya hacía muchos años que José había muerto y había dejado en buena relación al pueblo de Israel con Egipto, pero el pueblo de Israel empezó a crecer, a multiplicarse, y el faraón que había conocido a José, pues murió. Y el faraón que se levantó ya no tuvo ninguna relación con José, por lo tanto empezó él a detectar que el crecimiento tan grande del pueblo de Israel podía convertirse en una amenaza para los mismos egipcios. Así que este faraón decidió someter a servidumbre al pueblo de Israel. Ya habían pasado muchos años. Y era tal la desesperación de los faraones de Egipto que dijeron: necesitamos hacer algo. Evitemos que los varones hebreos sigan naciendo en nuestro territorio. Así que decretaron una matanza para todos los niños menores, recién nacidos. Todo hebreo varón que naciera en esa época tenía que ser muerto, tenía que ser ejecutado. Los padres de Moisés, al escuchar este decreto, decidieron correr el riesgo de mantener con vida a ese bebé que acababa de nacer. Aquí dice en el pasaje que leímos que porque era un bebé hermoso. Y bueno, yo no sé si Moisés era hermoso. Probablemente sí fue un bebé muy agraciado físicamente. Pero lo que yo sí sé es que si Dios permitió que ese deseo, esa rebeldía de los padres de Moisés en contra del estatuto de Faraón se diera, fue porque él tenía ya escogido a ese bebé para un propósito grande. Así que Moisés nace en un tiempo difícil, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de homicidio, de genocidio, porque era a grandes escalas. Y aún así Dios le preservó la vida. Por 3 meses, dice allí, sus padres lo escondieron. Pero a los 3 meses ya era inevitable el poder mantenerlo en casa. Y entonces decidieron correr un gran riesgo. Quizás más grande que el haberlo escondido en casa. Es interesante cómo aquí juega el nombre que ellos le pusieron al bebé con la historia real. Moisés significa salvado de las aguas, y ellos decidieron hacer una canastita que ahora nosotros conocemos como un Moisés. Por eso es que se le llama Moisés a esa canastita tejida donde recostamos a los recién nacidos. Ellos hicieron esa canasta especial, le encargaron a su hermana mayor que la vigilara y pusieron esa cesta en el río Nilo y dejaron que el río, que las aguas se llevaran aquella cesta. ¿Puedes imaginar allí a sus padres? ¿Qué sensación, qué habrán sentido cuando vieron que la canasta se iba alejando? El río Nilo es un río caudaloso, es un río peligroso. Dicen que está infestado de cocodrilos. De hecho, si tú ves la película animada del Príncipe de Egipto, que es la historia de Moisés, en esa parte del relato se ve cómo cocodrilos pasan por debajo de la canasta como si la estuvieran acechando. Solo Dios sabe de qué tanto libró
al pequeño Moisés en su viaje por las aguas del río Nilo. Lo más increíble es que Dios ya tenía dispuesto el lugar de encuentro, una cita especial. La hija de Faraón, la princesa, había ido a las aguas del Nilo a bañarse, a disfrutar en la quietud, en las aguas tranquilas. ¿Y a dónde crees que llegó la cesta? ¿A dónde crees que las aguas dirigieron a aquel pequeño? Justo a donde la princesa se estaba bañando. Y cuando la princesa vio lo que había en esa cesta, quedó enamorada de aquel niño. Le cayó tan en gracia aquel pequeño que lo hizo suyo, lo tomó para sí, lo crió como si fuera su propio hijo, lo hizo crecer en el palacio de Faraón, educado con la mejor educación, disfrutando del poder que tenía Egipto en aquella época como la nación más poderosa sobre la tierra. Rodeó de lujos a Moisés, lujos que no tendría con el pueblo hebreo, y le dio una preparación sin igual, porque en Egipto se educaban a los mejores faraones, y quién sabe si por allí inclusive pudiese quedar en la línea de sucesión como un faraón. Por lo menos sí tenía asegurado Moisés un alto puesto en el gobierno egipcio, y tenía por supuesto que asegurado el resto de su vida, su futuro, puesto que pertenecía a la realeza. Por eso se dice que los primeros 40 años de Moisés se creyó ser alguien. Todo ese ambiente en el cual él fue criado, en el cual se rodeó, quizás le llenó de orgullo. Aunque hay que destacar algo a favor de Moisés en esta primera etapa. Nunca olvidó y nunca negó sus orígenes. Él sabía que no era egipcio de nacimiento. Él sabía que pertenecía al pueblo hebreo, el cual era sujeto a servidumbre. Por eso la Biblia nos relata en el libro de Éxodo que cuando Moisés creció, un día, mientras paseaba por las construcciones, vio como un egipcio azotaba a un siervo hebreo, y eso lo llenó, lo molestó, lo llenó de ira, y decidió intervenir. Levantó su mano sobre aquel egipcio y lo mató. Es digno de admirar que Moisés prefirió, como dice la escritura en Hebreos, sufrir, elegir al pueblo de Dios por encima del pueblo egipcio. Eso es bueno. El asunto, el error de Moisés aquí fue que él decidió tomar la justicia en sus propias manos. Quiso iniciar una revolución, quiso iniciar una independencia sin depender de Dios. Dios no fue el que envió a Moisés a esa caminata. Dios no fue el que le dijo que matara al egipcio. Todo eso lo hizo Moisés por su propia iniciativa, por cuanto se sabía poderoso, por cuanto se sabía que era alguien, por cuanto estaba lleno de orgullo. La primera etapa de Moisés nos enseña una lección muy valiosa. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, vas a fracasar. Que no se te olvide esto, hermano. Los nuevos comienzos que Dios quiere hacer en tu vida y en la historia requieren dependencia total de Él. Cuando nosotros tomamos la iniciativa y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestro entendimiento, lo único que va a suceder es que vamos a fracasar. Esta decisión que Moisés tomó le trajo consecuencias. ¿A dónde lo llevó?
el asesinato de aquel egipcio. Ni siquiera los mismos hebreos le reconocieron su acto de valor. Después, cuando vio a un par de hebreos discutiendo y quiso intervenir, estos le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar igual que al egipcio? Por lo tanto, dice la escritura que Moisés se llenó de temor, huyó, dejó Egipto, se escapó y comenzó una ruta rumbo a lo desconocido. Lo llevó al desierto, tan lejos de Egipto como lo está Madián. Hasta esas tierras fue a dar. El hombre que se creía ser alguien descubrió los siguientes 40 años, en la segunda etapa de su vida, que en realidad era nadie. Moisés se sintió como un don nadie en aquel lugar. Sin embargo, lo que nosotros sentimos no necesariamente es lo que Dios dice que somos. Dios aprovechó esos 40 años alejado de los reflectores del protagonismo de egipcio para empezar a formar el carácter de quien habría de ser su libertador, su escogido para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios se encargó 40 años de sanar, de reparar, de templar el carácter y despojar de su orgullo a Moisés. Fíjate, 40 años. Nosotros queremos que las personas cambien de la noche a la mañana. Queremos que los cambios sean instantáneos. Los cambios se llevan tiempo. Los reset de Dios se llevan tiempo. Pero cuando Dios vio que su siervo, su escogido, estaba listo, decidió revelarse a él. Allí en el desierto, mientras Moisés se casaba con Séfora, mientras tenía sus hijos, mientras se dedicaba a pastorear las ovejas de su suegro Jetro, mientras conocía toda esa región desértica, porque imagínate, por 40 años él fue el pastor de las ovejas de su suegro, supo lo que era lidiar con ovejas testarudas, con ovejas ignorantes, con ovejas rebeldes. Supo lo que eran los peligros del desierto, conoció las rutas del desierto, y durante ese tiempo lo que Dios hizo allí en la soledad, mientras Moisés vivía esos 40 años, fue trabajar con su siervo en lo íntimo. Allí le fue quitando sus aires de grandeza. Allí lo fue despojando de aquella educación que lo hacía sentir superior a todos los demás. Allí fue donde Dios le dijo: no es a tu manera, es a la mía. No es con tu fuerza, es con la mía. Allí fue donde Dios empezó a poner su visión, su carácter en la vida de Moisés. Tú sabes que mientras Moisés estaba justamente pastoreando las ovejas de su suegro, tuvo aquel encuentro con Dios, cuando en el interior de aquella cueva pudo ver una zarza que ardía y que no se consumía. Eso fue algo impresionante para Moisés, algo nunca antes visto, pero eso fue el inicio de muchos encuentros que él tuvo con nuestro Dios. Tan ignorante era Moisés de Dios que él se acercó a la zarza para ver por qué no se consumía, y entonces la voz de Dios le dijo: apártate, porque este es un lugar santo, quita el calzado de tus pies. Allí fue donde Dios se encontró de manera íntima con Moisés, y allí fue donde le llama y le escoge. Más adelante vemos también
un llamado especial de Dios para Moisés, donde él pone muchas excusas, pero es donde Dios una a una se las va refutando y le va dando el aliento para usarlo en la tercera etapa de su vida. Aquí en la segunda etapa, cuando eres un don nadie, cuando aprendes a ser un nadie, la lección más importante es que cuando eres despojado y humillado, te pones en la posición de ser usado para la gloria de Dios. Todos nosotros necesitamos un periodo desértico como Moisés. Es en ese desierto donde Dios aprieta el botón y le da reset a la vida de Moisés. Es en ese desierto donde Dios inicia el nuevo comienzo para Moisés. Llegamos a la tercera etapa, los últimos 40 años de la vida de Moisés. Los primeros 40, Moisés creía ser alguien. En los segundos 40, Moisés creía ser un don nadie. Y en los terceros 40, Moisés aprende lo que es ser usado por Dios. Lo que es depender totalmente de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, de lo que Dios indica. Esta tercera etapa es la clase de vida que Dios quiere para ti y para mí. Lo que me llama la atención es que a pesar de los errores del pasado, Dios no desperdicia nada en absoluto. Muchos dirían que el reset de Dios para Moisés era darle borrón a los primeros 80 años de su vida. Pero Dios no desperdicia, le da borrón a lo que no le sirve. Pero lo que sí le sirve, Él lo va a utilizar para aplicarlo ahora, en el presente y en el futuro. Mira, ¿quién mejor que Moisés para tener acceso al palacio y poder confrontar al faraón? ¿Qué otro hebreo tendría esa oportunidad además de Moisés? ¿Quién crees que tenía la autoridad, las puertas abiertas para ser recibido en el palacio del faraón? Nadie. Pero Moisés sí tenía esas puertas abiertas. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la familia. Yo no sé si el faraón al que Moisés confrontó se trataba de su hermano, como lo plantea la película del Príncipe de Egipto. Quizás sí, pero al menos estoy seguro que el faraón al cual confronta Moisés era alguien con el cual él se había criado, era alguien que él conocía. Por lo tanto, el único hebreo que podía tener acceso a la presencia de faraón era Moisés, así que Dios no iba a desperdiciar eso. El único hebreo que entendía la cultura, el raciocinio, la cosmovisión de los egipcios, los modales, el protocolo del palacio, ¿quién crees que era? Era Moisés. Nadie más sabía cómo era la vida adentro del palacio de faraón, a excepción de Moisés, y Dios no iba a desperdiciar a esa persona. Por eso lo rescata del desierto, por eso se revela a él, por eso lo llama, por eso le da una misión y por eso le dice: yo estaré contigo, pero tienes que obedecer. Ahora, ¿qué misión le estaba dando Dios a Moisés? Tenía que liberar al pueblo de la opresión egipcia, tenía que ser el instrumento, el portavoz, la figura visible ante Faraón de lo que Dios estaba planeando hacer. Moisés era el mensajero, Moisés era el instrumento, el que por medio de él se hacían los milagros, y también era la figura visible con la cual Faraón podía platicar. Pero recuerda que era Dios el que estaba detrás de todo esto. Pero esa liberación implicaba
un viaje. Para poder llegar a la tierra prometida había que salir de Egipto y hacer un viaje. ¿Por dónde crees? ¿Por dónde crees que había que atravesar para llegar a la tierra prometida? Por un desierto. ¿Sabes cuál desierto? Aquel mismo donde Moisés había pastoreado por 40 años las ovejas de su suegro. Liberar al pueblo implicaba lidiar, tratar con gente parecida a las ovejas. El pueblo de Israel era terco, era ignorante, era testarudo, era numeroso. Muy parecido a lo que es un rebaño de ovejas. ¿Quién crees que era la persona indicada? La que tenía experiencia para guiar a las ovejas. ¿Quién ya había anteriormente tenido la experiencia de vivir 40 años en el desierto? Todas las respuestas son las mismas. Moisés. Moisés era la persona que reunía el perfil. Todo ese perfil lo había obtenido en sus primeros 80 años de vida. Antes de resetear, no olvides hacer un respaldo. Estoy hablando en términos tecnológicos, términos de computadora. Si le vas a apretar al botón de reset, te va a borrar todo. Y comenzarás totalmente de nuevo. Algunas personas sí necesitan eso. Pero aquí con Moisés estamos viendo que había cosas valiosas de su pasado que Dios quería rescatar. ¿Qué hizo Dios? Hizo un respaldo primero. Analizó toda la vida de Moisés, tomó lo que le iba a servir y luego le dio el reset. Lo que ya no servía, a la basura. Vámonos. Los últimos 40 años de la vida de Moisés fueron los más excitantes, los más emocionantes. Fue una vida totalmente dependiente de Dios. Los primeros 80 años, si Moisés solo hubiera vivido 80 años, la Biblia no diría acerca de él que fue un amigo de Dios. Moisés aprendió a ser amigo de Dios en los últimos 40 años de su vida. Tan amigo fue de Dios que la misma Biblia dice que podía ver a Dios cara a cara, platicar con Él como platicas con cualquier otra persona y te sientas de frente. Moisés fue el único que tuvo el privilegio de ver parte de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Ahí vio las espaldas de Dios escondido en la hendidura de una roca. Fue el primero al que le fue revelado el nombre de Dios. Yo soy el que soy, Jehová, Yahvé. Él fue el primero en escuchar también la declaración de carácter de Dios. Cuando Dios pasó por entre medio de aquel monte, de la cima del monte, y Moisés escondido alcanzó a escuchar que decía: yo soy clemente y misericordioso. Fue Moisés el que tuvo el privilegio de dejarnos por escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Contarnos la historia de este Dios que él no conocía en 80 años, pero que aprendió a amar, a depender, a confiar de él en los siguientes 40. Todavía hay oportunidad para nosotros, hermano. Todavía hay oportunidad. En alguna ocasión, cuando estudié esto de la vida de Moisés, yo dije: bueno, mis primeros 23 años los viví en Veracruz, los siguientes 23 en Piedras Negras. Se supone que a los 47 ya tenía que empezar mi última etapa, pero ya me atoré aquí en Piedras Negras. Ya me pasé un año, ya tengo 47. Mi tercera etapa la he iniciado también aquí con ustedes, y resulta
que mi tercera etapa inicia justamente también con este énfasis de los nuevos comienzos. Así que aquí estoy, abierto a lo que Dios quiere hablarme y decirme, cómo puedo la última etapa de mi vida disfrutarla con Dios de una manera todavía más íntima, más sentida, más hermosa como Moisés. Todo lo que el Señor me permitió acumular en 46 años y que le pueda servir para su gloria en lo que resta, que Él lo use, y lo que no sirva, que le dé reset, que lo desaparezca, que lo borre definitivamente, que no haya manera de recuperarlo. Eso es lo que yo quiero. Así es como veo en la vida de Moisés cómo puede aplicarse a mi vida. Los últimos años no tienen por qué ser los más tristes, no tienen por qué ser los menos útiles. Un verdadero cristiano cierra su carrera a tambor batiente. Dicen que los maratonistas reservan lo mejor para el final. Inician su maratón con un trote lento, pausado, reservando energías, calculador, prudente. Pero cuando ya visualizan la meta, empiezan a acelerar el paso, empiezan a marcar otro ritmo, empiezan a darle más velocidad. No estoy diciendo que ya me voy a morir, estoy diciendo que me queda toda otra etapa valiosa, otros 23 años y más, si el Señor lo permite, en su misericordia, para servirle. Y quiero que ese tiempo, esa etapa, Él la use para su gloria, con más gloria de lo que me ha podido usar en este tiempo. Pero sabes, hermano, esta aplicación no es solo para mi vida, también lo es para la tuya. Por eso quise compartirte a Moisés, porque en el taller del maestro podemos ser la herramienta más valiosa que Él use para su gloria y sus propósitos. La invitación de Dios está abierta para ti. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en creer que eres alguien bajo tus propios términos, como Moisés en la primera etapa? ¿O alejarte y perderte huyendo lleno de temor en el desierto, como Moisés en la segunda etapa? ¿Qué prefieres? La tercera etapa es permitir que las habilidades y la formación de carácter que Dios te ha dado sean usadas para su gloria. Yo quiero la tercera. Yo quiero la tercera etapa. Yo quiero ver el mar abrirse. Yo quiero comer del maná de Dios. Yo quiero ver que sale agua de la roca. Yo quiero ver que los enfermos se sanan. Yo quiero ver su gloria dirigiendo mi vida. Eso es lo que quiero. Eso sucedió en la tercera etapa de Moisés. Para poder llegar a esa tercera etapa, hubo que pasar por un desierto. Hubo que reunir ciertas habilidades. Quizás tú ahora mismo estás en la etapa 1. No te quedes atorado allí. Que los lujos y la riqueza de Egipto no te deslumbren. No creas que ese es tu propósito en la vida. No te atores allí. Sal de Egipto. Si tú estás en la etapa del desierto, recuerda algo: el desierto es formativo para un propósito mayor. No dejes que el desierto te deprima. No dejes que el desierto entierre, sepulte tus ilusiones. Dios no ha terminado. El desierto es una etapa
temporal. Yo siento que estoy dejando el desierto e iniciando esta tercera etapa. Si tú ya estabas en la tercera etapa, mantente allí. Mantente allí. Disfruta de esa relación íntima con Dios. Disfruta de ser su amigo. Disfruta de amarlo. Disfruta de verlo actuar por medio de ti. Moisés es uno de esos personajes que no pueden faltar en las predicaciones. Hasta los más pequeñitos conocen la historia de Moisés, pero yo quise planteártelo desde esta perspectiva. Porque en cualquiera de las etapas que estés puedes identificarte con Moisés, porque Moisés pasó por las tres. Y te puedes dar cuenta al final de su vida cómo cada etapa tenía un propósito por parte de Dios. Dios no lleva prisa. El tiempo que sea necesario lo usará para formarte, porque quiere estar seguro que tendrá la persona deseada para la etapa final. No va a correr riesgos. Lo único que sí quiero es abrir tus ojos para que en la etapa que estés no te conformes, no te detengas, no te estanques. Gracias a Dios por esta hermosa vida. La vida de Moisés es una vida muy desafiante, muy enriquecedora, de la que podemos aprender mucho. El bebé que fue salvado de las aguas terminó también salvando a su pueblo. ¿Y sabes qué? También pasaron por aguas, nada más que esta vez fue a través de ellas para emprender el camino a la libertad. Dios puede usarte de una manera increíble y especial, como lo hizo con Moisés. Lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Solo necesitamos dejar que su proyecto continúe. Solo necesitamos dejar que Él sea Dios. Solo necesitamos quedarnos en sus manos para que Él nos dé forma. Solo necesitamos no abandonar el taller hasta que seamos la pieza, la herramienta tan deseada. Déjame orar por ti, hermano. Y déjame orar por mí. Que esta historia nos inspire, nos anime y nos ayude a seguir avanzando esas etapas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Padre, donde sea que nos encontremos en este momento, que la historia de Moisés nos anime, Señor, a seguir adelante, a permanecer en tus manos, para que tú cumplas, termines, concluyas la obra, Señor, que iniciaste en nuestra vida. Sabemos que la estás perfeccionando y que la quieres usar para propósitos tan grandes, tan elevados, que nuestra mente no alcanza a concebirlos en este momento. Qué hermoso va a ser al final de nuestros días, cuando alguien cuente nuestra historia, ver cómo cada pieza de nuestra formación, cada etapa de nuestra vida sirvió para tus propósitos, para darte gloria. Yo quiero, Señor, una tercera etapa como Moisés. Quiero conocerte más. Quiero depender más de ti. Quiero amarte más. Quiero ver tu gloria. Y que esa gloria tuya me dirija. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero la tierra prometida. Porque mi tierra prometida eres tú, Señor. No es lo que este mundo ofrece. Mi tierra prometida eres tú. Te quiero a ti. Quiero gastar, Señor, lo que me resta de tiempo en esta vida en conocerte más. Y lo mismo te pido, Señor, para aquellos de mis hermanos
que están haciendo una oración parecida a esta, que en su corazón hay este mismo deseo. Déjanos llegar a la tercera etapa, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.